Antes parecía que solo había una versión de la realidad. Incluso dentro de la realidad había mini versiones, bueno, dependiendo un poco de la orientación política, ¿no? Digamos, y social del medio donde la leyeses. Pero más o menos parecía que solo había una realidad. Sin embargo, hace poco, escuchando una entrevista de Elon Musk, até cabos a los pocos días cuando encendí la televisión y entendí a lo que él se refería. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Pues os cuento. Hace poco encendí la televisión, ¿no? Y tuve una sensación un poco extraña. Y os voy a contar por qué. Porque parecía como otra realidad. Es decir, los temas de los que se hablaba en redes no existían. O sea, estaba hablando de temas totalmente opuestos. ¿Cómo se hacía la publicidad? Era totalmente al revés. ¿Cómo ha hablado la gente? No era como se habla en redes. Era como si fueran dos mundos paralelos, dos realidades. Y recordé que hace poco había escuchado en la última entrevista de Elon Musk con Joe Rogan, que él decía que si toda tu información viene de los legacy media, los llamaba él legacy media, es decir, la prensa de siempre, vives en una realidad distinta a la de quien escucha podcasts o se informa en redes. Y tenía totalmente razón, pero hay un problema, además, y es que ya no existe una verdad única. Antes, digamos que con los fallos había un suelo común, lo que os decía. Tú cogías cualquier tema de actualidad y había pequeñas burbujas informativas que afrontaban ese tema desde diferentes vertientes, bueno, pues un poco dependiendo de sus intereses, tampoco lo vamos a negar. Había periódicos y había radios y había televisiones con una orientación política y otros con otra. Y en torno a eso, pues básicamente decidían cómo contar una realidad. Pero más o menos, aunque fuera un poco diferente, que se me ha atascado la palabra, más o menos tú y tu vecino teníais una visión de la realidad parecida. Sin embargo, ahora, estas burbujas informativas son planetas distintos. Y claro, la paradoja es, ¿estamos más informados ahora que tenemos acceso a todo? ¿O antes que teníamos un menú limitado, pero el lenguaje era compartido? Porque claro, ahora entras en redes y las cámaras de eco nos dan la razón constantemente. Porque en redes resulta que solo escuchas, lees, ves lo que quieres ver, lo que las redes saben que te gusta. Y claro, en la tele, el sesgo editorial intentaba marcarnos el camino. Entonces, claro, por un lado, antes nos llevaban y ahora nosotros mismos nos atrincheramos ante lo que queremos leer, oír o ver. Y claro, esto me genera la duda de si estamos mejor o peor. Es que cada vez es más difícil tener capacidad de entender al que tenemos al lado porque literalmente vivimos en un mundo opuesto. Es decir, sus redes, lo que le enseñan a él, no tiene nada que ver con lo que vemos nosotros. Y claro, la duda es, ¿qué es mejor? Porque, por un lado, antes teníamos el caos, Perdón, el caos no. El caos controlado, el orden controlado, básicamente, y ahora la libertad. Antes era un orden, un pequeño orden de acontecimientos, ¿no? Eh, Mirados desde diferentes perspectivas, pero más o menos controlaban y había algo en común. Y ahora es esta libertad de que puedes consumir lo que quieras, puedes ver lo que quieras, puedes escuchar a gente del espectro que quieras, pero es un caos. Porque Internet te enseña lo que más te gusta y cada vez es más difícil. Y es cada vez más difícil también desarrollar un filtro propio, porque lo que digo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, se pueden aguantar. Pero llega un momento en el que ya llevas tanto tiempo consumiendo un tipo de contenido que no sabes cuál es la realidad. Porque si yo llevo durante años, imaginémonos, consumiendo un tipo de contenido, viendo las realidades de un prisma, no viendo casi nada en redes que vaya en contra de esto, de mi forma de pensar, llega un momento que yo no sé, yo no soy conocedor de cuál es la realidad. Yo vivo en una realidad totalmente alternativa. Y mi vecino,
pues viven una realidad totalmente alternativa. Y esa televisión que más o menos unificaba todo esto, porque al final entre lo que decía un canal y lo que decía otro, ese periódico que más o menos todos ponían la misma portada, pero cada uno lo llevaba un poco a su terreno, unificaban un poco todo. Pero ahora es que literalmente, y bueno, ya no hablemos de la IA, que sirve para incluso que la gente nos engañe con contenido falso, para llevarnos más hasta su lugar, hace que las personas vivamos en polos opuestos totalmente. Y entonces, claro, al vivir en polos opuestos es más difícil enfatizar con el otro, porque llevas años sin conocer la realidad del otro y sin conocer el otro punto de vista. Así que, no sé, se vienen tiempos difíciles y creo que sí que es verdad que la polarización viene muy dada por estas cámaras de eco que son las redes sociales y por estos algoritmos, que no creo, muchas veces habla de algoritmos malévolos que nos intentan llevar un poco a lo que ellos quieren. Y más bien nos intentan simplemente retener. Entonces nos dan lo que queremos ver, básicamente. Así que, no sé, me dio bastante que pensar, creo, esta entrevista de Elon Musk, porque sí que es un tema bastante curioso y peculiar. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.